parte de lo que era la fisiología tiroidea. Pero hoy día vamos a ver cómo aplicamos, ¿no? Toda esta parte teórica cuando nos viene en este caso un caso clínico. Así que ten cuidado con eso, ¿ya? Para que puedas hacer el enfoque dentro de lo que viene a ser la fisiología tiroidea. Miren acá. En el primer caso estamos hablando de una paciente mujer de 42 años. Las mujeres entre 20 y 40 años son candidatas para hablarles normalmente de este cuadro. Mujeres entre 20 y 40 que van a presentar justamente esta sintomatología, siempre hay que pensar en patología tiroidea. ¿Qué más? Me dicen que su motivo de consulta es cansancio extremo y aumento de peso. Ahora, en la historia natural de la enfermedad, dice que la paciente refiere un cuadro de aproximadamente 6 meses de evolución caracterizada por astenia. Se cansa con facilidad. A un aumento de peso, ha ganado 5 kilogramos en los últimos meses, en ese caso en los últimos 6 meses. ¿Qué más? Tiene intolerancia al frío, lo que indica entonces que esta persona se abriga, independiente en este caso del clima, se abriga más de la cuenta. Además, va a presentar alteraciones dermatológicas. Normalmente estas alteraciones tienen que ver con lo que es sequedad de la piel. ¿Ya? Sequedad de la piel. El estado de ánimo, ahí viene el tema de la llamada letargia, ¿no? Esta persona refiere que de repente en casa, cuando tiene reuniones, tiene lentitud en las respuestas lentas. Esto viene a ser en este caso la letargia. Y comparado, en este caso, a lo que normalmente ella sabe realizar. Y en la parte ginecológica, como vemos, la persona va a tener ciclos menstruales irregulares, ¿no? Entonces, al examen físico, como vemos, tiene una bradicardia. Recordemos que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 80, pero acá tiene en este caso 58. Una presión de 110 sobre 75, que está normal. Su temperatura de 36.1, que también está dentro del rango. ¿Qué vamos a encontrar? Una facies algo abotagada. Significa entonces que los párpados están hinchados. A eso se refiere como el edema palpebral. Voz ligeramente ronca. La voz se modifica cuando la glándula, recuerden que la glándula en la parte anterior solamente es el istmo, pero en la parte lateral están los lóbulos. Y cuando estos lóbulos crecen, comprimen a las estructuras posteriores. ¿Quién está en la parte posterior de lo que es la tiroides? La tráquea y el esófago. Entonces, la tráquea, hay que recordar que la tráquea está relacionada con el nervio laringio recurrente. Y este nervio es el responsable de inervar a la musculatura de la laringe, en este caso a los músculos de la laringe. Recuerden que los músculos de la laringe son los responsables de la fonación. Entonces, como es responsable de la fonación, por eso es que su voz se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque está teniendo un engrosamiento de esta glándula. Además, como ves, en el cuello, aquí viene el tema, ¿no? Tiroides palpable. Lo hemos dicho, el tiroides normalmente no se palpa, no se toca, ¿correcto? Normalmente, pero cuando ya se palpa, eso se llama óseo. Entonces, de consistencia firme, ¿correcto? La consistencia firme nos hace referencia, como para que entiendas, ustedes han cogido alguna vez la pelota de jazz, como gel. Eso significa consistencia firme. Porque el otro término que se puede utilizar es la palabra consistencia pétrea. Y pétrea significa dura, como piedra, como pepa de durazno. Eso es pétrea. Y la parte pétrea ya me indica un tema neoclásico, un tema cancerígeno. Aumentada de tamaño, no es el tema del bocio. Su piel, como ves, se le ve la sequedad, que obviamente el término adecuado es cerosis. Y en el neurológico viene el tema, ¿no? Cuando se le sienta a la persona, porque hay que sentarla con las piernas colgando, es para ver el reflejo, en este caso giliano. Y ese reflejo, obviamente ya sabes que cuando tú haces una percusión, ¿qué pasa con lo que es la pierna? Se extiende. Pero en este caso estamos viendo que ese reflejo demora en realizarse. Cuando demora, significa que hay una hiporreflexia. Entonces, todos esos datos que vemos acá en la parte del examen físico me están orientando a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo, entonces, ¿por qué se caracteriza? Por la sequedad de la piel. Porque hay alteraciones en la menstruación. Porque hay sequedad, bueno, decía la sequedad de piel, el tema de la tiroides palpable y obviamente el aumento de peso que está presentando esta persona.
Entonces, cuando uno tiene eso, ahí viene el tema. ¿Qué es lo que pides? Porque uno tiene que saber que para poder determinar un problema de hipotiroidismo, ¿dónde lo debo de enfocar? Escúchame, el hipotiroidismo puede ser primario, secundario o terciario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, uno habla de primario cuando hablamos de un tema congénito. Ahora, ¿qué edad tiene la persona? 42 años. ¿Va a ser congénito? Para nada, pues los congénitos tenemos que hablar de un niño, pero ese caso es una persona adulta, así que de primario no es. ¿Sí? En el caso de que sea un secundario, el secundario hay que ver la causa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con esto, ¿no? La T3 y la T4, que vienen a ser las hormonas tiroideas, se tienen que pedir sí o sí. Pero además, la hormona que regula a la T3 y a la T4, ¿quién es? La TSH. La TSH ya sabemos que es una hormona hipofisiaria. También le tengo que pedir una ecografía. Bueno, también la ecografía me ayuda para ver en este caso el volumen, las características. Pero otro dato, aquí viene el tema, otro dato es esto. ¿Por qué causa la glándula aumenta de tamaño? La causa aumenta de tamaño, escúchame, antes había un problema de que las personas tenían déficit de yodo, pero ya les había explicado en la clase pasada que ese problema ya se ha suspendido. ¿Por qué? Porque ahora, según la OMS, la sal común, que ya sabemos que la sal común es cloruro de sodio, que es la sal común, ahora viene con otra sal, que es el yoduro de sodio, ¿correcto? Y bajo esa forma es que nosotros ingerimos en nuestra dieta diaria a ese elemento. Entonces, hablar de hipotiroidismo por déficit de yodo, eso ya no debe ocurrir porque mediante la sal lo consumimos, ¿correcto? Entonces, el problema puede ser normalmente de una causa inflamatoria. Y las causas inflamatorias, normalmente hay que buscar a esa sustancia que me genera este problema. Y normalmente esto viene a ser que los anticuerpos. Pero anticuerpos ¿contra quién? Aquí, contra la tiroperoxidasa. TPO significa tiroperoxidasa. Y la tiroperoxidasa, ¿se acuerdan qué hacía? Convertía el yoduro, porque recuerden que ya les había dicho, nosotros ingerimos yodo en forma de yoduro, como yodo. Y ese yoduro se transforma en yodo. Recién ese yodo es el que se acopla al aminoácido y a través de ese acoplamiento se forman las hormonas, ¿correcto? Entonces, eso de ahí, cuando yo tengo estos anticuerpos antitiroperoxidasa, ya estamos especificando que el hipotiroidismo es un concepto grande, pero si yo pido esto de acá, están elevados, entonces yo ya me enfoco en un tipo de hipotiroidismo que se llama tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto, que es la causa, digamos, más común de hipotiroidismo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, la persona presenta anticuerpos anti-TPO, ya sabes que TPO es tiroperoxidasa, positivos, ¿no? Porque están elevados estos valores. Por eso es que concluyo que esa persona va a tener que una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, miren acá. De esta manera, enfoco entonces el caso clínico. Es un hipotiroidismo. No es congénito, ¿estamos de acuerdo? No es congénito porque ya hemos hablado que ese congénito se va a dar en este caso, acuérdense, todo niño recién nacido, ¿ya? Todo niño recién nacido, le hacen hoy en día lo que se llaman pruebas de tamizaje neonatal. ¿En qué consiste? De la planta del pie se le hacen unos pinchazos para sacar muestras de sangre y hacer el descarte de 6 enfermedades. La primera enfermedad más común de todas es el hipotiroidismo congénito. Entonces, si nosotros hacemos una detección precoz, podemos iniciar un tratamiento para que no desarrolle. ¿Por qué? Porque recuerden que el hipotiroidismo en niños, en recién nacidos, me da cretinismo. ¿Qué es el cretinismo? Hemos hablado que es un tipo de retardo mental, no solamente retardo mental, sino también el retardo en el crecimiento. Y obviamente eso de ahí es irreversible. Pero si se detecta de manera precoz, se puede iniciar tratamiento y de esa manera se evita que desarrolle, ¿correcto? O minimizar el impacto que desarrolla esta enfermedad. El otro tema, como decía, es el adquirido.
adquirido, como vemos, podemos hablar de tumores, ¿no? Pero para hablar de tumores, la persona ya debería presentar un tema de cefalea, por ejemplo, un tema de náuseas y vómitos, ¿sí? Algo que me indique que a nivel cerebral la persona está desarrollando en la base del cráneo un tumor, ¿sí? Entonces, eso de acá lo descartamos. Y por eso es que me queda acá el nutricional, ya te dije que no puede ser, ¿no? Porque obviamente deberíamos tener de repente un caso. ¿Dónde podemos encontrar estos casos, no? Hay lugares, normalmente de sierra o selva, donde todavía no se ha aprendido o no se ha distribuido bien el tema de ingerir la sal yodada, que se le llama, el nombre comercial. Iatrogénico, la persona ha tenido que tener una cirugía o tener un tratamiento, en este caso con quimioterapia. No lo dice el caso clínico. Y nos quedamos con Hashimoto, que obviamente es el caso donde vemos que acá la característica particular es los anticuerpos contra la tiroperoxidasa. Entonces, así enfocas el hipotiroidismo. Lo otro que nos olvidamos eran los valores. Como ves acá, la TSH, ¿por qué está elevada? Porque obviamente las hormonas tiroideas están, y obviamente ya sabemos que aquí hay un feedback, ¿te acuerdas de eso o no? ¿Qué pasa si las hormonas estuvieran elevadas? La TSH estuviera disminuida, ¿correcto? Por el feedback. Pero en este caso están disminuidas. Por esa razón es que por el feedback, si están disminuidas, se tiene que hacer un estímulo a lo que es la hipófisis para que la TSH se produzca en más cantidad. Por eso es que en este caso la TSH está elevada en respuesta a la disminución de las hormonas tiroideas. Ahora, el otro caso viene a ser, vamos a ver, en el caso de un hipertiroidismo. Mira acá, nuevamente, ¿no? Mujer de 34 años, en este caso, de ocupación contador, ¿no? Motivo de consulta, palpitaciones. ¿Qué significará palpitaciones, no? Que tiene, en este caso, sensación de aceleración de lo que viene a ser el latido cardíaco, palpitaciones, pérdida de peso, lo opuesto al caso anterior, y nerviosismo. La persona es una persona ansiosa, mientras que la otra era, ¿no? Quiere dormir, ¿no? Con letargia, esta está ansiosa, ¿no? Hiperkinética es ahí. La paciente refiere, dice acá, 3 meses de evolución, aquí hay pérdida de peso, y en el otro era ganancia de peso, ¿correcto? ¿Qué más? Intolerancia al calor. O sea, independientemente del clima, la persona siente bastante sudoración. ¿Estamos de acuerdo? La otra era intolerancia al frío. Cardiovascular, sus palpitaciones incluso en reposo. O sea, la persona normalmente en reposo, su frecuencia debe bajar, pero esta persona, a pesar de ello, su frecuencia debe ser mayor de 100. Neurológico, temblores en manos, que no es normal, ¿no? O sea, uno por eso se habla de estoy nerviosa, ¿no? Estoy nerviosa, pero ese temblor no es normal. Y además, como ves, es una persona irritable, ¿no es cierto? Es decir, empieza a haber cambios en su conducta, en su comportamiento, debido a este problema. Y en gastrointestinal, como ves, esta persona ha aumentado sus deposiciones. Claro, ¿cómo explicas que la persona tenga pérdida de peso, no? Tiene que haber una explicación. Y obviamente es porque está aumentando la frecuencia, en este caso, de ir, ¿no?, al baño a hacer su deposición. Su frecuencia está en 112, está en una taquicardia. Su presión, normalmente recuerda que es 120-80, estamos 145-75, está elevada, está hipertensa. Su frecuencia respiratoria está dentro del rango normal. En un adulto normalmente va de 12 a 20. Su temperatura, algo de febrícula, porque normalmente debe ser hasta 37. En el aspecto general, acá está lo que te menciono, ¿no? Persona ansiosa, con lenguaje rápido, ahí que habla cada minuto, piel caliente, obviamente por la temperatura, y húmeda al tacto. ¿No te acuerdas cómo era la piel? Seca, ¿no? Seca, cerosis. La glándula está aumentada, el tema, entonces se viene el asunto. El aumento de tamaño de la glándula no me indica que sea hipotiroidismo, muchachos. Porque acuérdate de eso, el bocio se presenta en los dos casos, no te vayas a confundir. Entonces no te debe llamar la atención. Entonces, si yo tengo un caso donde me viene aumento de tamaño, simplemente es un bocio, nada más. Porque puede ser por hipo o por hipertiroidismo, ¿correcto? ¿Qué más? No dolorosa la palpación, dice, se ausculta. Desde que aquí hablamos de un soplo, porque está hablando de un soplo, eso ya tiene que orientarte a un problema hipertiroidismo.
Los ojos tienen una retracción palpebral evidente. Ahí viene esa palabra, ¿no? O sea que la persona, cuando decimos retracción, es decir, acá es como si los ojos estuvieran sobresalidos. O sea, hablamos de protrusión ocular o de exoftalmo. La palabra correcta, ¿no? Exoftalmo. Los ojos como que les sobresale. Una protrusión, en ese caso, ocular. En las extremidades, el flor también. Como ves, se le ha pedido a esta persona también TSH, T3, T4, ¿correcto? Sin embargo, aquí hay un dato diferente. Escúchame. El que sea, por eso te decía, mujer, ¿no? La mujer es siempre la candidata en un problema de tiroides, 20 a 40 años. 1. 2. La persona está teniendo, ahora, si es que acá no hubiese aparecido la palabra exoftalmos, esta palabrita, exoftalmos, normalmente hubiésemos dudado, qué sé yo, pero el exoftalmos ya es propio de una enfermedad. O sea, dentro del hipertiroidismo aparece una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que se escribe como Graves-Basedow. Porque, ¿cuál es la característica? Taquicardia, bocio y exoftalmos. Taquicardia, bocio y exoftalmos me hacen pensar en un Graves-Basedow. Pero ¿cómo lo confirmo? Lo confirmo lo siguiente. ¿Te acuerdas que en Hashimoto, cuáles eran los anticuerpos que estaban elevados? No. Las hormonas. ¿Qué anticuerpos están elevados en Hashimoto? TPO, correcto. Y yo te dije, ¿pero qué era la tiroperoxidasa? Era aquella enzima que convertía el yoduro es la forma como ingresa el yodo a tu cuerpo, y lo convierte en yodo. Y ese yodo es el que se acopla al aminoácido, ¿para qué? Para formar las hormonas. Pero en este caso viene el tema. ¿Cuál? Que acá aparece otro anticuerpo, pero el anticuerpo ya no es contra la tiroperoxidasa. Recuerden algo, ¿qué necesito yo, clase pasada, qué necesito yo para que se formen hormonas tiroideas? La primera ya lo hemos hablado desde la clase pasada. ¿Cuál? ¿Qué necesito yo para sintetizar hormonas tiroideas? Lo primero, el elemento básico, yodo, pues, hace rato lo venimos hablando, yodo. Pero el otro, ¿quién es? ¿Quién estimula eso? ¿Quién estimula ese proceso? Más específico, hipotálamo, más específico. Hipófisis, más específico. ¿Quién está estimulando a la tiroides para que produzca hormonas? O sea, TSH. Escúchame, ¿y qué te dije yo en la clase? Que la hormona es aquella sustancia química con acción específica. Y para que tenga acción específica, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para que sea específica? ¿O acaso la TSH se puede ir al útero? ¿O acaso la TSH se puede ir al estómago? ¿Por qué va a la glándula? ¿Qué es lo que tiene la glándula? Un receptor. Entonces, para que entiendas esto, en esta enfermedad, ¿dónde está el problema, doctor? El problema está que hay anticuerpos contra el receptor. ¿De quién? De TSH. ¿Correcto? Entonces ya entendiste. Tiroiditis de Hashimoto, ¿el problema cuál es? Anticuerpos contra la tiroperoxidasa. ¿Lo veo o no? Entiéndelo bien, ¿ah? Cuidado para el examen. Y acá, en lo que es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿dónde está el problema? Anticuerpos contra el receptor de la TSH. Por eso es que acá dice, ¿no? Anticuerpos, ¿no?, contra la TSH se van a encontrar positivos. ¿Correcto? Y de esa manera entonces encontramos que se trata de una... Escúchame, si no aparece, yo te pregunto a ti, si en el examen no me dan anticuerpos TSH, ¿qué marcamos en el examen? ¿Cuál es la respuesta ante ese caso clínico? Te pregunto a ti, ¿cuál es su diagnóstico? La respuesta es... No, este anticuerpo no aparece. ¿Está bien o no?
no aparece en el dato, solamente está la TSH, T3, T4. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es hipertiroidismo. No hay otra cosa más. ¿Sí? Sí. Pregunta, ahora para fastidiarte ya. Te viene todo excepto las pruebas. Hipertiroidismo. No, no te viene nada esto. No T3, T4, no viene. No viene eso, no, nada. Hasta aquí igualito, hasta aquí viene la autoridad. ¿Cuál es la respuesta? Hipertiroidismo de Graves. Hashimoto. Y ahí viene el tema que uno tiene que aprender a saber utilizar los términos, muchachos. ¿Ya? Escúchame. Pregunta. Viene una señora, ¿estamos de acuerdo? Y viene que la atiendan porque le duele dolor. Doctor, me duele acá, tengo un dolor bajo acá. ¿Está bien? Le duele. Ya. Y me duele cuando orino. ¿Ya? Me duele la cintura, doctor. ¿Ya? Sale caliente la orina. Le dice a la persona, ¿no? Listo. Si yo lo cuadro hasta ahí, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Ah? Una infección urinaria. ¿No? ¿Qué necesito para demostrar que es una infección urinaria? Un examen de orina. Que te tiene que darte el examen de orina. Pero no te estoy dando el examen de orina. ¿Cuál es el diagnóstico? Cistitis. Tampoco. Porque no te he dicho que tenga sensación de querer orinar, pero no puede. Eso de ahí es tenesmo y el tenesmo va con la cistitis. Chicos, es que viene el tema, uno tiene que siempre en medicina ser objetivo. Lo que la persona tiene es un dolor pélvico, nada más. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo necesito tratar el dolor. Doctor, ¿le tengo que pedir examen de orina? Claro, para poder demostrar que es eso. ¿Sí? Pero de repente me puedo ir por otro lado, porque si es mujer con ese problema, de repente puede ser un problema vaginal. Señora, ¿tiene flujo vaginal? Hay que ver ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Entonces, para que aprendas, si en el examen te viene esto, ¿sabes cómo se llama? Tirotoxicosis. Tirotoxicosis. Ese es el diagnóstico. Pero es un diagnóstico clínico. Cuando ya viene con examen de laboratorio, la respuesta es hipertiroidismo. Y si ya me viene el anticuerpo, enfermedad de Graves básica. Mira que vas a caer en el examen, vas a caer. Entonces mira acá, terminando muchachos, mira. Entonces, esto de acá ya es un tema final en el caso de este cuadro, pero para que sepan ustedes, ¿hay el cáncer de tiroides? Claro. En el caso del cáncer de tiroides, como ves acá, hay 4 tipos. No olvidarse siempre del más común, ¿no? El más común. Pero hoy en día existe la llamada tiroidectomía. La palabra ectomía es extirpación. La importancia entonces de hacer una detección precoz. ¿Se puede extirpar la tiroides? Alguien dirá, doctor, pero ¿qué pasa si se queda sin tiroides? ¿Va a ser un hipotiroidismo o no? Sí. ¿Y qué va a tomar? Levotiroxina. Tomará de por vida, tomará levotiroxina. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no va a desarrollar este problema. El asunto, como ves, es que, si habrán escuchado, no solamente saber si tengo cáncer o no, sino que a la persona que se le pide una biopsia. ¿Y por qué me piden la biopsia? Para poder clasificar, correcto. ¿Por qué? Porque de esto me va a depender esta palabrita que no nos gusta, el pronóstico. Por ejemplo, este anaplásico tiene un pronóstico muy malo. O sea, así lo estirpes, así le des quimioterapia, radioterapia, ¿estamos de acuerdo? Entonces es importante, por eso de acá, en el caso de lo que es tiroides, hay la ventaja que la mayoría de casos caen acá. Y esto obviamente, como ves, tiene que buen pronóstico. Extirpas y la persona va a solucionar su problema. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí pasemos, después de eso pasemos a ver si se bloquea la visión, que es nuestra última clase. Normalmente, como ya saben, dentro de lo que es la anatomía ocular, mira acá, ya saben nosotros en el ojo existe
una túnica media, o también llamada úvea, ¿cierto? La túnica media o úvea, o túnica vascular, está formada por lo que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y una túnica interna que viene a ser la retina. En la parte externa, como ya sabemos nosotros, vamos a encontrar lo que es la córnea, que ya sabemos que es una estructura convexa, transparente, avascular, muy inervada, que representa un sexto anterior y que ya sabemos que presenta radios de curvatura que normalmente deben ser simétricos. Esto de acá, ¿qué va a permitir? Va a permitir que los haces de luz que llegan, como lo vamos a ver, se desvíen. Pero no se van a desviar en cualquier sentido, no. Se van a desviar hasta un solo punto. Ese punto tiene que ser la fobia. Y ya sabemos nosotros que la fobia es una depresión de la retina. Y que en esa fobia están los fotorreceptores, en este caso los fotos, ¿no? Los más abundantes. Ahora, no solamente la córnea, sabemos que hay otros elementos que van a ayudar a permitir que esos haces de luz se vayan, en este caso, a desviar. En cambio, lo que es la córnea, la esclerótica, perdón, ya sabemos que es una membrana que representa los 5 sexos posteriores, es blanca, es opaca, y ya sabemos que su parte anterior está revestida por la conjuntiva y su parte posterior por la cápsula de Teno. Y en esta parte posterior se van a insertar los músculos oculomotores, ¿no es cierto? Que son 4, los 4 rectos, superior, inferior, lateral y medial, y los 2 oblicuos, ¿cierto? El oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior o menor. La esclerótica está perforada en su parte posterior por el nervio óptico, ¿no? Que es el que va a ingresar, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de este nervio. Ahora, en el caso de lo que es la capa vascular, que hemos dicho que son 3, la coroides, ya sabemos que está separada de la retina por la membrana de Bruch, y que además es la que ocupa la mayor parte, ¿no? Que contiene obviamente una gran cantidad de vasos sanguíneos. El cuerpo ciliar, hay que recordar que acá encontramos el cuerpo ciliar, los músculos ciliares y los procesos ciliares. El músculo ciliar normalmente es el que va a fijar y mantener en su posición al cristalino, ¿no? Los procesos ciliares son los que van a formar el humor acuoso. Y hay que recordar que a nivel del proceso ciliar vamos a encontrar acá un espacio que viene a ser la cámara posterior, cuyos límites vienen a ser atrás el cristalino y adelante el iris, ¿correcto? Cámara posterior. Y desde acá, desde esta cámara posterior, se forma este líquido que ya sabemos que es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, que es el humor acuoso. Ahora, este humor acuoso va a pasar de cámara posterior a cámara anterior a través de la pupila. Ya sabemos que es una abertura que está dentro de lo que es el iris. La cámara anterior, obviamente, es la más amplia, y hay que recordar que en la unión esclerocorneal está el conducto de Schlenk, que es por donde se va a drenar este humor acuoso. La obstrucción del humor acuoso me produce un aumento de la presión intraocular y eso se llama glaucoma. En el caso del iris, ya sabemos que el iris presenta 2 tipos de fibras, las fibras circulares y las fibras radiales. También podemos decir que hay, la otra manera de decirlo es que hay un músculo, ¿cómo se llama? Hay un músculo que viene a ser constrictor de la pupila, ¿ya? Y un dilatador de la pupila. Pero no olvidar que el constrictor viene a ser en este caso el que está inervado por quién? Por el par craneal número 3, por lo que es Edinger-Westphal, para producir la miosis. En cambio, el músculo que dilata, en este caso, aumenta el diámetro pupilar, está inervado por fibras simpáticas. En el caso de lo que es el cristalino, ya sabemos que normalmente está formado por proteínas elásticas y también por proteínas transparentes. Y que esto de acá va a aumentar su diámetro o se modifica su diámetro cuando hablamos de una acomodación. Y aquí viene el punto de quiebre, ¿no? Para ir adelantando el tema. Cuando a uno le hacen un examen de agudeza visual, lo habrás escuchado y lo habrás realizado, ¿qué hay? Te ponen una lámina, ¿no es cierto? La lámina de Snell. ¿Pero a cuántos metros? 6 metros. Correcto. Y justamente
esa distancia no es una casualidad, sino que esos 6 metros me indican que cuando los haces de luz, ¿ya? Antes de los 6 metros, ¿estamos de acuerdo? Tienen una dirección distinta a las que son después de los 6 metros. Por eso que ese es el punto de corte, ¿ya? Y se toma en cuenta eso para esas mediciones de dureza visual y en este caso también para el tema del enfoque. Es decir, cuando está dentro de los 6 metros, el ojo tiene que acomodarse rápidamente, en cuestión de segundos, para poder hacer el enfoque. Pasado los 6 metros, como que ya, digamos, por la distancia, no necesita hacer tanta modificación. Pero antes de los 6, sí necesita. O sea, imagínate que un cuerpo está, no, demasiado alejado y de pronto esté cerca de ti. Entonces, el ojo para poder enfocar necesita hacer cambios, ¿no?, rápidos en el diámetro de lo que viene a ser en este caso el cristalino. Recordemos que esos cambios, ¿por qué serán? Porque obviamente se trata de una estructura elástica, ¿correcto? Y gracias a su elasticidad se puede desarrollar esas modificaciones. Aquí obviamente falta en este esquema lo que es el conducto hialoideo, ¿no?, que obviamente atraviesa todo este cuerpo gelatinoso que viene a ser el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo hay que recordar que uno nace con esta estructura, pero hay que recordar que en algunas personas, no en todas, esto puede sufrir cambios, ¿ya? Y estos cambios, ¿a qué pueden llevar? Pueden llevar a lo siguiente. Se supone que esa es una estructura gelatinosa, esta palabra, gelatinosa. Pero, ¿qué puede pasar, muchachos? Que esto puede convertirse o transformarse de manera líquida. ¿Y qué pasa si va de manera líquida? Puede llegar a ingresar, ¿correcto?, a lo que es la retina. Y eso finalmente me va a llevar a un desprendimiento de retina. Entonces, los desprendimientos de retina normalmente se deben a cambios a nivel de la, de lo que es el estado físico de lo que es el cuerpo vítreo. Y debido a al ser líquido difunde, ¿correcto? Se desplaza, pero eso genera una retracción de la retina y genera un desprendimiento, lo cual obviamente va a llevar a alteraciones visuales. Finalmente, la parte, lo que es el tema del nervio óptico, recordemos que la retina, de aquí lo vamos a ver, tiene 10 capas. Y las capas ganglionares, que son una de las capas más basales, son las que van a formar finalmente el nervio óptico. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá viene a ser la llamada arteria central de la retina. No olvidar que eso lo hemos visto nosotros en el tema de lo que es vascularización. No se olviden, la arteria, ¿ya? La arteria carótida interna, ¿ya? Cuando ingresa la arteria carótida interna va a formar el polígono de Willis. Pero antes de formar el polígono de Willis, va a darme dos arterias. La hipofisiaria, ¿ya?, que lo hemos visto en hipófisis, la hipofisiaria, pero también la oftálmica. Y la oftálmica me origina la arteria central de la retina. Entonces, en ese orden no te vayas a olvidar yéndonos hacia atrás. Cuidado con eso. La central de la retina es rama de la oftálmica. Y la oftálmica es rama de la carótida interna. Rama de la carótida interna. Bien. Miren acá. Ahora, como pueden ver acá, el ojo humano está adaptado a una longitud de onda, ¿no? Y ya entramos a algo que no nos gusta. Miren acá. Esto que ves acá arriba es el espectro electromagnético. Dentro de ese espectro electromagnético, como ves, hay una serie de radiaciones. En medio, todo lo que estás viendo es la llamada luz visible. Normalmente, aunque acá está más específico, las unidades, como se expresa este espectro electromagnético, deberían ser en Armstrong, ¿no? Armstrong. Estas unidades, voy a escribirlo por acá, Armstrong. Debería ser así, ¿no? Porque de manera más sencilla debería ser así, ¿no? Entre 4.000 Armstrong y 7.000 Armstrong, ¿no? Que era una forma más simple, ¿no? Pero recuerden ustedes que un nanómetro vale
10 Armstrong, correcto. O sea, si le agregamos un 0, de acuerdo a lo que me dice el dato, esto de acá es gano, está entre 3.970 Armstrong, por ahí que estamos, ¿no?, en el orden, y 7.230 Armstrong, que son las unidades de la luz. Como ves, el espectro visible va desde el violeta hasta el rojo. Antes del violeta tenemos las radiaciones ionizantes. El ultravioleta es una radiación ionizante. ¿Qué es ionizante? Aquella que produce daño del ADN. Y si hay daño del ADN, va a producir en ese caso afectación, en este caso tipo cancerígena. Los rayos X, como ya sabemos, si bien es cierto, son utilizados en medicina, pero hay que utilizar ciertos protectores, ¿no? Y obviamente no se aplican a cualquier edad. Una gestante, por ejemplo, no va a sacar una radiografía, imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esta radiación es ionizante. Y los rayos gamma, que son los que se ven obviamente en explosiones atómicas y todo eso, ¿no?, que obviamente tienen un carácter más lesivo. En cambio, hacia el otro extremo tenemos radiaciones que sí la utilizamos. Por ejemplo, la radiación infrarroja, ¿no? La radiación infrarroja normalmente se ve en toda persona que desarrolla ejercicio, ¿no? A veces dicen, oye, tú tienes una, que la gente a veces ya se ve ya paranormal, tienes un aura que no me, ¿no? Ya, no sé cómo pueden ver esa energía, porque según el espectro visible no se debe ver, ¿no? Pero tienen un ojo, ¿no?, de donde era, no sé, pero otro tipo de que ven esta radiación. Los microondas es todo lo que es, por si acaso, los microondas son radiaciones de calor, sino que a veces nosotros estamos acostumbrados a utilizar mal los términos, ¿no? Por ejemplo, el equipo donde tú colocas, ¿no?, el equipo para poder ver las películas, obviamente ahora todo el mundo puede utilizar Netflix, pero antes había estos equipos, ¿no? Ese equipo, ¿cómo se llama? Se llama reproductor de DVD, porque el DVD es el disco. Pero la gente dice, prende el DVD. Tiene sentido el disco, ¿no? Pero es un reproductor. Lo mismo pasa con este equipo que sirve para calentar las comidas, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Horno microondas, ¿no? Pero no es el microondas. Tenemos un enlace, ¿no? ¿no? Con el presidente de la República vía microondas, no va a salir como un horno el presidente, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos más el término. Entonces, el microondas es la energía, el equipo es un horno, es distinto ahí, ¿no? Pero esto de acá normalmente es radiación térmica, produce calor. Y normalmente la radiación solar podemos tener también ese tipo de radiación. Pero las radioondas son las que tú utilizas. Ondas de radio, ondas de televisión, ondas de celular. O sea, ahorita todos nosotros estamos rodeados de esta radiación sin que tú la conozcas. Y producto de ello, el celular que estás haciendo, mirando tu WhatsApp, ahí estamos indicando de que está presente las radioondas en este mundo. No se ven, pero obviamente tampoco son dañinas, tampoco, ¿no? Son dañinas. Entonces, el ojo humano, volviendo al tema, está adaptado para poder tener justamente esta luz visible, ¿ya? Entre estas longitudes es que nosotros vamos a ver, en este caso, las imágenes que se van a realizar. ¿El detalle cuál es? Que la luz primero, hay que aclarar esto. La luz normalmente es una luz que viaja en todos los sentidos. Es decir, si nosotros prendemos el foco, no se va a iluminar una parte nada más. Obviamente habrá partes que lleguen menos luz, pero la luz viaja en todos los sentidos. Pero cuando tú has visto, ¿no?, cuando utilizan, por ejemplo, estos punteros, ¿has visto, no? Eso se llama luz polarizada, por ejemplo. Es distinto ahí. La luz polarizada, correcto, que se llama láser, que significa luz amplificada por emisión de electrones, esa es la luz amplificada. Esa es una luz polarizada. Y la luz polarizada tú la puedes utilizar, por ejemplo, en un vaso, correcto, que contenga, por ejemplo, algún glúcido. Y nosotros podemos ver que cuando hay un carbohidrato dentro de ese azúcar con la luz polarizada, normalmente se desvía el plano de esa luz. De ahí que habrán escuchado la palabra destroza o fructosa. Eso va a depender si se desvía a la derecha, la destroza, o a la izquierda, que es la fructosa. Pero es porque desvían ese plano de la luz. Pero en este caso, en el ojo no llega luz polarizada. No, la luz llega en todos los sentidos. Pero ¿qué hace tu córnea? Capta esa luz, ¿estamos de acuerdo o no?
y les va a cambiar la orientación a todos los haces de luz, pero los va a llevar a un solo punto. Ese punto a donde llega se llama foco. ¿Y a dónde debe ir ese foco? A la retina. ¿A qué parte de la retina? Fobia. Porque en la fobia, obviamente, es el lugar donde están los conos. Los bastones hay que recordar que están distribuidos en mayor cantidad, pero obviamente para la visión, en este caso luminosa, tiene que ser donde están los conos. Eso es lo que me menciona. Ahora, ya, doctor, la luz llega a la córnea. La córnea lo desvía. Después de que lo desvía, ¿a dónde va a ir? Va a ingresar a la retina. Y estando en la retina, ¿qué sucede? En la retina nosotros tenemos que fotorreceptores. ¿Quiénes son los fotorreceptores? Los conos y los bastones. Recordemos que acá los conos van a tener por dentro unos pigmentos. Y los pigmentos son los que van a desarrollar reacciones químicas. ¿Para qué? Para que la imagen, acuérdate, la primera imagen que tú vas a ver es una imagen invertida, por si acaso. En el primer momento que los haces de luz llegan, piensa en esto. Vamos a ver acá la imagen. Miren acá. Observen ahí. Miren ahí. Cuando los haces de luz van a llegar, ¿a dónde? Acá. Van a llegar a lo que viene a ser la córnea. Los haces de luz que vienen acá, observa, van a cambiar de dirección. ¿Sí me dejo entenderlo? No? Cambian de dirección. Los que van a la parte central no, pero estos sí cambian de dirección. Entonces, tú te imaginas que acá tengamos una botella, por ejemplo. Entonces, acá en la parte de la botella, pero acá está la chapita, ¿no es cierto? Está la chapita. Quiere decir entonces que esta parte va a ingresar para acá, ¿sí o no? Y la base de la botella, que está acá o no, va a ir para dónde? Para acá. O sea que la imagen se va a formar invertida. Doctor, pero nosotros no vemos invertido, nosotros vemos normal. Lo que pasa es que eso de ahí se modifica conforme la información, correcto, es llevada por las vías visuales. Obviamente que eso es en cuestión de segundos, pero según la óptica, lo primero que se forma son imágenes invertidas, correcto, y es por la refracción, en este caso, de la luz. Miren acá, y ahí podemos ver, ¿no? ¿Cómo llega la luz? La luz llega en todas las direcciones, no llega en una sola dirección, pero una vez que ingresa a lo que viene a ser en este caso el sistema de lentes, estos van a modificar sus ángulos para que en este caso se pueda llegar a un solo punto. Ojo, no te olvides, ¿cuál es la forma? Siempre tienes que partir de ese punto, ¿no? ¿Cuál es la forma que tiene la córnea? Es una forma que convexa. ¿Estamos de acuerdo? Porque de eso va a depender los lentes que tú vas a utilizar para corregir esos errores. En una miopía, ¿qué tipo de lente voy a usar? En una hipermetropía, en un astigmatismo, ¿qué lentes se usa? Entonces los lentes se hacen justamente, primero tomando como punto de partida la forma inicial que tiene en este caso la córnea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa convexidad que tiene, convexidad, o sea que sobresale, provoca que los haces de luz cambien. O sea, va a ir en esa dirección, pero por la forma que tiene, el ángulo va a cambiar de dirección. ¿Sí me entiendo ahí? Acá también lo mismo. Cambia la dirección. Y como te dije, tiene que llegar a un solo punto. Hasta ahí un dato importante, para no olvidarnos para el examen. ¿Cuál? Esta córnea tiene que ser, ¿qué? Simétrica, ¿correcto? Pero hay personas que tienen asimetría en los radios de la... Recuerda, cuando usted dice radio, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Te acuerdas de la circunferencia, no? Y acá un punto, ¿no? Esa distancia, ese es el radio. Ya, se supone que los radios deben ser iguales. Pero ¿qué pasa acá en la córnea? Esos radios están asimétricos. ¿Y qué pasa? La persona ve doble, la persona ve borroso. Y eso se llama astigmatismo. ¿Correcto? Entonces, astigmatismo. Ahora bien dirá, doctor, pero yo también tengo miopía y también puedo ver doble. Entonces tú tienes que leer el contexto. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo te tiene que decir? Error de refracción, ¿no? Del globo ocular que se produce por asimetría en los radios de curvatura de la córnea. Ya, pues, o sea, ya me está dando la respuesta. Si es córnea, necesariamente que es astigmatismo.
Porque miopía no tiene nada que ver la córnea. Tiene que ver la longitud del diámetro anterior-posterior del globo ocular. Y aquí estaba lo que te mencionaba, ¿no? Acerca de la distancia importante. ¿Por qué? Porque, como ves, cuando está a más de 6 metros, ¿no? Por eso era el término del punto de corte, las distancias que se usan en los establecimientos de salud, dice ahí, pueden considerarse paralelos, o sea, no se van a desviar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si está dentro, dice acá, si los rayos provienen de un objeto cercano, ¿no? O sea, dentro de los 6 metros, son divergentes. ¿Qué significa divergente, muchachos? Que se abre o que se cierra. Si se abre. Convergente es que se acerca. Divergente, ¿estamos de acuerdo? Eso se refiere. Divergente. Por eso es que siempre se usa, digamos, la medida, el punto de corte, para poder hacer una evaluación adecuada. Los 6 metros, primero hay que medir la distancia, luego colocar la lámina de Snell, ¿correcto? Y luego ya se hace la medición de la agudeza visual. Y aquí estaba la imagen, mira, la flecha acá, ¿no? En el orden. Entonces, como puedes ver arriba, acá, podemos observar que en el caso de la, por lo que es la refracción de la luz, los láseres van a ir hacia acá, ¿no es cierto? Van a ir hacia abajo, ¿no? Mientras que en el caso del B, por la refracción, van a ir hacia arriba, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la imagen invertida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera imagen que se forma en la retina es invertida, en la retina, ¿correcto? Pero hay que recordar que nosotros, la sensación termina como una respuesta, en este caso, del área de Brodmann. El área de Brodmann, en donde tenemos justamente el área auditiva, es el área, hay dos, cuidado ahí, esta es clásica pregunta de examen, porque ahí vas a ver que desde el punto anatómico te dicen, ya, las áreas visuales son así, facilito, 17, 18 y 19, pero tienes que diferenciar. La 17 es el área visual primaria, 17. Doctor, ¿y la 18 y 19 qué sería? Áreas de asociación. Áreas de asociación visual, ¿correcto? Área visual primaria, 17. Área de asociación visual, 18 y 19. Acuérdate, 18 y 19. ¿Listo? Ahora, te decía, ¿cuáles son los órganos que producen la refracción? Estamos hablando hace rato de la córnea, pero la córnea no es el único. También, ¿quién está? El humor acuoso, el cristalino y todo lo de acá que se llama el cuerpo vítreo. A veces le llaman humor vítreo, ¿no? Cuerpo vítreo. Los cuatro representan el sistema de lentes. Y acuérdense, ¿no? Esa es la parte para que tienen eso, ¿no? Cada vez, pero ustedes no leen el mensaje, ¿no? Cada vez, ¿no? Igual eso pasa en anatomía, ¿no? Por ejemplo, yo leo, ¿no? Me pongo a leer, digo, voy a hacer mi examen, ¿no? Y dice ahí, ¿no? Son ramas, por ejemplo, ¿no? De una arteria, ¿no? Y justo esas ramas son 4. Y al toque yo lo encierro. ¿Por qué lo encierro? No, ¿por qué? O sea, sí, ¿cuántas alternativas son? 5, pues. Entonces, ya tengo 4 verdaderas, ¿sí me dejo entender, no? Y le pongo, se me hace más sencillo desarrollar una pregunta. ¿Correcto? Se hace más sencillo. O sea, hay 4 ramas, entonces yo busco una pregunta así, al toque da más. Y al toque sale la. Porque hace pinche te ¿cómo corrige rápido? La cantada ahí, la respuesta ahí. ¿No es cierto? Entonces dice, ya, cada vez que sean 4, ya te voy a ver como loco buscando 4. Bien. Ahora, en el caso, como puedes ver acá, esta de acá, las unidades, ¿no? Ya les había dicho. Normalmente el ojo debe tener un índice de refracción de 60 dioptrías. 60 dioptrías. De las 60, el más potente de todos, siempre acuérdate de eso. Ya vamos con otra pregunta ahí. Sabemos que son 4 lentes, pero de todos el mayor es en este caso la córnea, que representa 32 dioptrías. Imagina, 32. De las 60, 32. Quiere decir entonces, ¿no? Que más de la mitad está representado en este caso por la córnea. ¿Correcto?
por la córnea. Un dato importante acá, para no olvidarnos. ¿Cómo sabemos que la persona tiene un glaucoma? O sea, así como hemos hablado de tiroides, el caso clínico de un glaucoma, normalmente, muchachos, ¿cuál es lo llamativo del glaucoma? Porque acá dice, normalmente dice, oye, pero si me va a poner una pregunta de visión borrosa, pues ya llevaré la respuesta, ¿no? Bueno, pues ya te estaba explicando cómo lo vas a separar. Pero si me hablan de glaucoma, dato número 1, en el glaucoma hay dolor, duele, y duele bastante. 2, súbito. ¿Qué es dolor súbito? Dolor súbito. Claro, o sea, espontáneo, ¿sí? Y el ejemplo típico es aquella persona que se va al cine, que tiene que decir, doctor, no quiere que vayamos al cine. Se va al cine, muchachos, pregunta, ¿cómo está tu pupila en la sala del cine? ¿Cómo está tu pupila? Dilatada, claro, porque estás en una habitación oscura o no. Está dilatada. Ah, ya. Pregunta, dilatada, ¿esto se abre o no? ¿Sí o no? Ya. Y si eso se abre, pregunta, ¿quién pasa por aquí? ¿Quién pasa por ahí? La luz, no, pero otra cosa, oye, algo del ojo. ¿Quién pasa por ahí? El humor acuoso. Porque hay que recordar que de acuerdo al recorrido, el humor acuoso pasa ¿de dónde? De la cámara posterior a la cámara anterior. ¿O no? Sí, a la cámara anterior. Muy bien, va a empezar a pasar más. Doctor, pero normal, porque esto de acá tenemos nosotros un conducto que lo drena. ¿O no? Sí, pues lo va a drenar, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué le dolería a la persona entonces el ojo? Una persona que sale del cine y encima no ve. Persona que sale del cine con dolor ocular súbito que pierde la visión. Pregunta, ¿por qué le duele? Le está doliendo porque algo ha empezado, ¿no?, a generar, porque algo se está obstruyendo. ¿Sí o no? ¿Qué se está obstruyendo? El conducto de Schleck, ¿correcto? Entonces, ¿qué está aumentando de tamaño? O sea, la córnea, vamos a poner, sea para que me entiendas, empieza a crecer tanto que hace esto de acá. Mira, hace esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Está bien grosero de esa forma, ¿no? Pero hace eso. Como si le sale, ¿no? Claro. Porque empieza a aumentar de presión ahí, ¿no es cierto? Y lo otro es que, como está ahí este líquido, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno va a una emergencia y dices que te duele el ojo, ¿qué es lo primero que te evalúan? ¿Qué te acercan al ojo? Una linterna, ¿no es cierto? ¿Y qué debería pasar cuando te acercan a la linterna? Miosis, ¿no es cierto? Pero como esta persona tiene tanto líquido metido ahí, ese líquido impide, ¿correcto? Por eso es que su pupila, que debería ser miosis, se queda en lo otro. O sea, ¿cómo estaba en el cine? Midriasis. Así es un caso de que, sin haberte dicho aumento, porque tú tienes que poner aumento de la presión intraocular para marcar glaucoma, pero ya te estoy dando una forma donde no te he dicho nada, ¿correcto? Pero ya sabes eso, siempre que hablamos de dolor en el ojo, lo primero que tienes que pensar, glaucoma. Glaucoma. No. Algo que decir. Ahora escúchame, y como ves acá, la distancia focal, que viene a ser en este caso la distancia desde el cristalino hasta la retina, específicamente hasta la fobia, ¿no? O sea, imagina que por acá está la depresión, si lo ven acá chicos, la depresión acá abajo, ¿sí, no? La depresión, Sí. esa distancia es lo que se llama la distancia focal, y esa distancia focal, como ves aquí, en el caso de lo que es el cristalino,
está midiendo 0,25 metros, que se mide en metros. Y por eso es que el poder refractivo es el inverso. Y sale el valor de las dioptrías. Las dioptrías entonces es esa medida, ¿correcto? Para poder en este caso, realizar la visión de manera adecuada. Si uno de ustedes tiene, recuerden, cada vez que así te han dado, ¿no? Estos lentes, y estos lentes tienen una medición, ¿no? Esa medición está en dioptrías. Doctor, en el ojo derecho tengo 1.5. 1.5 ¿qué? Dioptrías. Correcto. Las unidades son dioptrías. Recuerden que en el oído las unidades son ¿qué? Decibeles. Olvídate. Bueno, y aquí podemos ver entonces los dos errores de refracción más comunes, ¿no? Como pueden ver, observa este globo ocular comparado con el de acá, podemos ver que la distancia o el diámetro antero-posterior, míralo, aquí es mayor, ¿no es cierto? Hay un mayor aumento del diámetro antero-posterior. Pero ¿qué hacemos? Y mira, la imagen ¿dónde se forma? Delante de la retina. Claro, va a estar delante porque el globo ocular es más largo. Entonces, para que pueda, en este caso, la imagen formarse en la retina, se utiliza este tipo de lentes. ¿Cómo se llaman estos lentes? Bicóncavos. Por la forma nada más lo podemos guiar. En cambio, en la hipermetropía, que obviamente es el otro problema visual, el diámetro antero-posterior es más corto. La imagen se está formando detrás de la retina. Y obviamente para corregir se hace con los lentes opuestos, que sería biconvexos. ¿Correcto? Biconvexos. Hay personas que tienen trastorno mixto. El trastorno mixto más común es miopía, astigmatismo, ¿no? Tienen a veces los dos problemas. Para eso obviamente hay otro tipo de lentes, ¿no es cierto? En el caso de lo que es el astigmatismo, los lentes se llaman cilíndricos, ¿correcto? Los lentes se llaman cilíndricos. Y de esa manera se corrige, porque acá lo que hay que corregir es justamente los errores en todos los meridianos o los radios de curvatura. En esos, ¿cómo se llama? Es lo que mencionaba, ¿no? Se igualan todos los meridianos con todos los radios de curvatura en el caso de lo que viene a ser el astigmatismo, ¿ya? El astigmatismo. Ahora, la acomodación del cristalino, lo que te estaba mencionando hace rato, ¿no? O sea, en el caso del cristalino, como puedes ver, mientras tenga elasticidad, su curvatura va a modificarse. Y eso le hace justamente, ¿por qué? Guarda, ¿quién lo va a mantener suspendido? Los músculos ciliares. Y estos músculos se van a contraer o se van a relajar para modificar justamente el diámetro del cristal. Recuerda, la propiedad que estamos viendo acá es la elasticidad. Porque cuando se pierde esa elasticidad, ya hablamos de otro problema que se llama presbicia. Recuerda que su nombre correcto es presbiopía, ¿ya? Pero normalmente, comúnmente le llamamos, en este caso, presbicia. Y entonces hay esta modificación, ¿ya? Entonces, la modificación, ¿por qué se ve? Se va a dar obviamente por la lejanía o cercanía de un objeto. Y obviamente para enfocarlo, ¿ya? Para enfocarlo al inicio puede ser algo borroso. O sea, si es que hacemos un cambio en la distancia de este cuerpo que queremos identificar. Y ahí es donde pues, sucede el proceso de adaptación. Ahora acá, los reflejos pupilares, que eso también ya lo hemos hablado, como ya sabemos nosotros, existen justamente dos músculos acá, ¿no? El esfínter, ¿no? O las fibras circulares que habíamos hablado, y el dilatador o las fibras radiales. Ya sabemos que los dos pertenecen a una misma estructura. ¿Quién es? El iris. Y el iris, como ves, tiene doble inervación. Una inervación simpática, que es a base de aquí. Esta NE significa norepinefrina. Norepinefrina, que es lo mismo noradrenalina. Y esta ACH, ¿qué es? Acetilcolina, que viene a ser en este caso el neurotransmisor del parasimpático. En el parasimpático ya hemos hablado nosotros, ¿no es cierto? Porque el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no es cierto? Que está a nivel de ¿qué? ¿En qué segmento del tronco cerebral se encuentra Edinger-Westphal? Mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo. Acá está. Desde el mesencéfalo justamente, de aquí van a ser justamente estas ramas que van a inervar
en este caso, a este músculo, el esfínter, ¿no es cierto? Al esfínter va a llegar Edinger-Westphal. Y a través del ganglio cervical superior, el ganglio cervical superior tiene que ver con lo que viene a ser la parte simpática, va a llegar al dilatador, ¿correcto? Al dilatador. Entonces, por esa razón, que cuando tú acercas, y esa es otra pregunta también clásica, ¿no? Cuando acerco una linterna al ojo, ahí hay varias respuestas. ¿Qué se produce? Va a haber una disminución, respuesta, disminución del diámetro pupilar. 2, miosis. ¿Es lo mismo o no? Sí. Lo otro, ¿qué evalúo ahí? ¿A qué nervio estoy evaluando ahí? ¿A qué nervio? Al par craneal número 3. Par craneal número 3. Pero si yo quiero ser más específico, al Edinger-Westphal, que es parte del oculomotor. ¿Qué otra cosa más puedo preguntar ahí? Aparte de eso, ¿cómo se llama ese reflejo? Fotomotor. Pero si a ti, mira bien, cuidado con las respuestas, ¿ah? Si me acercas la linterna al ojo, son todas las respuestas que te he dado. Pero si yo te pregunto, ¿se acerca la linterna al ojo izquierdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y acuérdate, pero yo voy a observar el derecho. El derecho. Pregunta, si yo acerco la linterna al izquierdo, ¿se va a presentar la misma respuesta que el derecho o no? Claro. Sí, la respuesta es la misma o no. Solamente que si yo observo el ojo, ¿ya? Donde no está la linterna, ese reflejo se llama consensual. Cuidado con eso. Si es el mismo ojo que estoy iluminando, es fotomotor. Si es el otro ojo, ¿estamos de acuerdo o no? Consensual. Y obviamente, como tú lo dices, debe tener la misma respuesta. Una cosa importante acá. Si tú me estás diciendo que las dos respuestas son iguales, ¿estamos de acuerdo? Son iguales, o sea, los diámetros deben modificarse de la misma forma. Eso se llama isocoria. Isocoria significa entonces que los dos diámetros de la pupila son iguales. Pero ¿qué pasa si encontramos una persona con dos diámetros distintos? Anisocoria, ¿correcto? Anisocoria, ¿ya? Enfermedad que me produce dilatación de dilatación de la pupila. Normalmente, de la más conocida, chicos, de la más conocida que encuentras en un centro de salud. Dime una enfermedad común. ¿Común? ¿Crónica? Crónica. La persona toma pastillas todos los días. Diabetes. Pero no una diabetes, sino un cuadro agudo. Ya tiene que tener un cuadro agudo, ¿correcto? Un cuadro agudo, una cetoacidosis diabética. Y lo opuesto, doctor, ¿quién me da una miosis? Lo más común, las personas que a veces salen, ¿no han visto los obreros que van, ¿no? a las agrícolas exportadoras y van a jubilar? Yo he visto que a veces se lo colocan acá, ¿no? Donde cuando no hay una buena protección, ya sabes, desde que se moja el cabello, ¿has escuchado eso, no? Se moja el cabello o entra en contacto con tu cuerpo, la persona desarrolla una intoxicación. ¿Cómo se le llama esa palabra de esas sustancias? No se pone intoxicación por insecticidas, ¿no? Así no viene la respuesta. A esos compuestos químicos de los fertilizantes le llaman órganos fosforados. Los órganos fosforados son fertilizantes. Y esas personas, cuando tú los ves, al toque nada más, acércale. Lo primero que me importa es acercarle la linterna al ojo. Porque vas a ver que su pupila es un punto, para que veas, un punto nada más. O sea, totalmente miótica, miótica. Aparte de que tienen otras sintomatologías. Pero ahí ves una clásica miosis. ¿Correcto? Entonces ahí, 2 puntos para comparar. Ahora, la retina, ya sabemos que es esa estructura que viene a ser la capa nerviosa. Y como ves, está formada por 10 capas. Dentro de las capas, por supuesto, lo que van a resaltar van a ser los fotorreceptores. Estos fotorreceptores, ¿ya? Como ya sabemos que son los conos y bastones, cada una tiene su propia estructura
¿ya? Su propia función, su propia fisiología, su propio pigmento. Es distinto ahí. También vamos a encontrar acá a lo que vienen a ser las células ganglionales, porque hay que recordar que las células ganglionales van a formarme ¿qué? El nervio óptico. No te olvides, las células ganglionales me forman en este caso el nervio óptico. Y por supuesto el epitelio pigmentario, que viene a ser obviamente la capa en este caso más externa de todas las capas. Esta es la capa basal y en este caso la capa superficial. Escúchame, el pigmento que nosotros vamos a encontrar acá, ¿ya? El pigmento, para lo que es el cono se llama yodoxina y para lo que es el bastón se llama rodoxina. Si bien es cierto, la rodoxina es la más común de todas, el tema está que el pigmento hace un cambio conformacional, nada más para eso. Recuerden ustedes que que cuando a veces uno quiere saber, ¿no? Nosotros ingerimos una serie de alimentos vegetales y hay unos productos que se llaman carotenos, que normalmente están en los frutos amarillos. Ahí es donde tú consumes carotenos. Y esos carotenos, obviamente, se van a transformar en este pigmento visual. Ese es el pigmento visual que se almacena, ¿ya? Se va a almacenar en estas fotorreceptores y son los responsables, en este caso, de cambiar su configuración. Vamos a ver entonces esa parte configuracional. Mira acá. Bueno, acá te presento, ¿no? A los dos, el cono y el bastón. Cada uno de ellos, como ves, tiene una forma, ¿no? Distinta, ¿no? Pero hay que recordar que en el caso del bastón es para la visión en blanco y negro, aproximadamente 120 millones de conos que están distribuidos en casi toda la retina, ¿correcto? Y en el caso del cono, hay que recordar que hay tres tipos de cono. ¿Cuáles son los tres tipos de cono? ABR, está mal dicho, es AVR, perdón, AVR, o sea, azul, verde y rojo. ¿Ya? Esos tres conos están presentes justamente al nivel de la que es la retina. Y no hay que olvidarnos lo que les había dicho, el verde y el rojo están codificados en el cromosoma X, porque ahí aparece una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Tú mismo lo planteas así, ya, como está ligada al cromosoma X, ¿estamos de acuerdo o no? Significa entonces que si hay un defecto en ese cromosoma, la persona va a tener dificultad para poder distinguir el verde y el rojo, ¿correcto? Eso se llama daltonismo, ¿ya? El daltonismo entonces es una enfermedad ligada al cromosoma X y por esa razón, porque los dos cromosomas, verde y rojo, se van a codificar en este cromosoma, ¿ya? Muy bien, ahora aquí como vamos a ver hay una serie de sacos, que estos sacos son los que van a almacenar estos pigmentos. Los pigmentos se van a movilizar tanto del segmento exterior al segmento interior. Este traslape que hace va a permitir lo que te mencionaba, realizar estas modificaciones. Vamos a verlo acá. Ahí está. Entonces, y otra vez volvemos a esta bendita palabra que hemos visto durante todo lo que es fisiología, ¿cierto? ¿Qué debe de pasar para que un estímulo, ¿estamos de acuerdo?, se convierta, ¿sí?, en una información aferente? Una despolarización. Esa es la palabra clave. ¿Y quién participa en la despolarización? El sodio y el potasio. Siempre tiene que haber despolarización, ¿correcto? Entonces, esta despolarización es gracias a esa luz. Pero esa luz, ¿sobre quién incide? Doctor, sobre la retina. Más específico, en los fotorreceptores. Más específico, en los pigmentos visuales. ¿Correcto? Entonces, estos pigmentos visuales que vamos a revisar acá son los que van a cambiar de conformación. Y ese cambio de conformación me va a llevar a que el sodio y el potasio se movilicen. ¿De dónde? Del medio extracelular al medio intracelular. Y ustedes saben que cuando el sodio del extra ingresa al intra, ¿qué ocurre? Despolarización. Pero como ves acá, esta despolarización no es tan específica, o sea, me refiero, no es una sola palabra. Aquí hay que tener en cuenta la terminología. En el caso, como ves acá, de que sean las respuestas de los bastones, los conos y células horizontales, estas células horizontales también son parte de lo que es las capas de la retina, son hiperpolarizadas. Hiper, o sea, es una despolarización totalmente marcada, es una hiperpolarización, ¿correcto?
En cambio, cuando se trata de las células bipolares, que también las encontramos en las retinas, de preferencia son despolarizantes, o sea, de término medio, pero en el caso de los bastones es de término elevado, ¿correcto? En ambos casos va a haber polarización, pero recordemos nosotros que normalmente los fotorreceptores, ¿quiénes son los fotorreceptores? Conos y bastones, siempre es hiperpolarización. Pero en el caso de las células bipolares, ¿quiénes son las células bipolares? Ojo, son las células amacrinas, cuidado con ese término. Las células amacrinas están dentro de lo que es la retina, pero acá normalmente son despolarizantes, ¿correcto? O sea, los niveles que va a tener, en este caso, del potencial de acción son más bajos que los que va a tener los conos y bastones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los fotorreceptores van a tener una polarización extrema, mayor, no te olvides, es hiperpolarización. Una hiperpolarización. Ahora, como ves acá, para que el sodio ingrese, ¿qué necesita? Necesita un receptor, ¿te acuerdas o no? Ese receptor se le llama el receptor de sodio-potasio ATPase. Sodio-potasio, ¿no es cierto? ¿Por qué potasio? Porque hay que recordar que así como el sodio ingresa, ¿sí o no? El potasio sale, nunca van juntos, ¿o no? ¿Y por qué ATPasa? Porque ATPasa significa que es dependiente de ¿qué? De energía, o sea, no es un procedimiento que sea pasivo, es activo. Y eso obviamente genera, por eso es que uno de los órganos que tiene más vascularización viene a ser el globo ocular. Así como el riñón, porque tiene un alto gasto cardíaco, el ojo también desarrolla eso. Entonces tú ponte a pensar, ¿cuántas veces tú parpadeas el ojo? ¿Cuántas veces? Y para que veas entonces que cuando tú, por eso de ahí viene el tema, ¿no? Que si vas a hacer una revisión, ¿correcto? De tu equipo celular, una cosa es tu computadora, ¿no? Algunos le ponen hasta protectores y todo eso. Pero si se han dado cuenta, la luz del celular tiene cierta intensidad, esa luz. Y si tú esa luz la ves a oscuras, ya te estoy explicando, ¿no es cierto? No es igual que con luz iluminada. En la luz iluminada, la pupila tiene otro diámetro. Entonces, eso de que estés en tu cuarto a oscuras, ¿no? Según tú, estudiando fisiología, ¿no? Y ahí solito, ¿no? Con todo, ¿no? Entonces, muchachos, o sea, evitar eso de ahí, porque eso a la larga, trae consecuencias, ¿no? La vez pasada me acuerdo, ¿no? Fue un examen que yo les tomé a los muchachos, y me dijeron, no, vas a sacar copia por acá. Que todos se saquen los lentes. Uy, Dios mío. Ya se imaginan que había unos chicos que estaban, pero sí, lo que me pueden hacer una pregunta, o sea, no sabía el tremendo grado, ¿no? Porque de ahí le vi su lente, ¿no? Que parecía, ¿no? Base de botella, ¿no? Pero, o sea, el problema de miopía y la verdad que era incómodo. Y a un alumno no lo podemos poner a veces en una situación incómoda, a veces por comentario, bueno, en fin, estaba yo de mal humor. Pero, imagínense, o sea, y de ahí que tienen que hacer sus exámenes de gradables, chicos, acerca de lo que es la medida ocular. Ya, entonces te mencionaba, entonces, para que esto ocurra, escucha acá, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué necesito yo para esto? Un estímulo luminoso. Este estímulo luminoso va a provocar que el fotorreceptor se despolarice. Hemos dicho, conos y bastones, hiperpolarización. Células amacrinas, despolarización. En eso, ¿qué va a pasar? El sodio va a ingresar, el potasio va a salir. Gracias aquí a la sodio-potasio ATPasa. Acá, sodio-potasio ATPasa. Esa es la que se va, ese debe ser el receptor que va a permitir que estos iones ingresen o salgan. Acá, ingresen o salgan. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque como ves acá, van a participar algunos mensajeros. Y el mensajero común acá es el llamado GMP cíclico. Esa C chiquitita que ves acá significa cíclico. Ese de ahí es el mensajero, pero es el segundo mensajero, porque así se le conoce, el llamado GMP cíclico. Entonces, el GMP cíclico, como ves, va a permitir que estos segmentos, ¿te acuerdas que en la lámina anterior habíamos hablado de, perdón, acá? Estos segmentos se mantengan abiertos, ¿correcto? Durante un
una despolarización, pero cuando cambian van a cerrarse. Entonces, estos segmentos que ves acá, normalmente se abren o se cierran en respuesta a quién? Al GMP. Pero ¿quién activa el GMP? El sodio y el potasio. O sea, tiene que haber una despolarización para activar al GMP. ¿Y el GMP qué hace? Abrir o cerrar estos segmentos que están dentro de quién? De los conos y bastones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver eso. Los conos y bastones, como ves acá, ¿qué contienen? Pigmentos. Pigmentos. El pigmento que ves acá, el más común, rodoxina. Que ya sabemos que la rodoxina, ¿dónde estaba? ¿Conos o bastones? Bastones. En los más abundantes, correcto, en los más abundantes. Y como ves acá, este es el, acá sí que vamos a explicar un poco esto de acá. Escúchame, aquí hay un cambio conformacional. Si recordamos algo de química, no te acuerdas. Escúchame, en química tú te acuerdas del enlace doble, dime que te acuerdas porque si no te cae, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Carbono, enlace doble, ¿te acuerdas? Ya te acordaste. Escúchame, entonces vamos a qué veloz el doctor. CH2, ¿se acuerdan de eso o no? CH2, Sí. ¿Sí te acuerdas? ¿No? Ya, escúchame. Y voy a poner acá CH3, por ejemplo, ¿no? Así, ¿ya? Y ahora yo voy a poner acá CH3, así, feo, ¿no? Ahí. Y acá pongo así, ¿no? Escúchame. Mira, ¿qué es eso de? Escúchame. Acá lo que me interesa de esta parte, chicos, es que veas que para entender, porque acá esta lámina es feita, me interesa primero el enlace doble. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Hasta ahí estamos fácil. Pero yo te pregunto, para que sepas, este carbono tiene dos radicales, ¿está bien o no? Y este carbono tiene dos radicales, ¿ya? Este es un radical de un carbono, acá lo puede ver, y este es un radical de dos carbonos. Acá hay un radical de un carbono y acá hay un radical de tres carbonos, ¿está bien o no? ¿Cuál es el radical que se repite? ¿Cuál es el radical que se repite? El de un carbono, ¿no es cierto? Este radical, que lo voy a poner acá, este es el que se repite. ¿Está bien o no? Ya, este es el que se repite. Acá, ahí está. Muy bien. Ese es el que yo tengo que observar. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede, muchachos? Imagínate, como para que me entiendas, imagínate que lo que acabo de dibujar es la rodoxina. No esa, por si acaso. Imagínate que es la rodoxina. ¿Y ahora qué hago yo? Voy a hacer esto de acá, observa. Voy a hacer esto. Voy a cambiar, ¿estamos de acuerdo? Voy a cambiar y lo voy a poner así. Observa acá. Hago esto. Ahí mira, observa. Mira el cambio que acabo de hacer. Entonces, ya tú me has dicho que el que se repite, ¿quién es? El CH3, ¿cierto? Y ahora lo voy a encerrar acá. ¿Está bien? Ahí está. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado o no? Que arriba, los dos radicales que se repiten están hacia el mismo lado, ¿no? Sí. Cuando los dos están al mismo lado, eso se llama cis. ¿Ya? Y cuando están en lados opuestos o no, ¿sí? Eso se llama trans. ¿Correcto? Para entender esas dos palabras, tanta vaina para entender esas palabras. Ya. Entonces, ¿por qué hablar de cis-trans? Porque justamente este pigmento que como ves acá deriva de la vitamina A, y ahí la importancia, por eso lo que decía, de consumir alimentos ricos en carotenos, y ahí tenemos justamente esta vitamina. Y como ves ahí, dice acá, en la oscuridad, el retinal estamos hablando del pigmento, dice, está en la configuración 11-cis, así se llama, 11-cis, o sea, está en su forma cis, así, ¿correcto? Así se encuentra en esa forma. Pero, ¿qué sucede? Que cuando llega la luz, ¿correcto? Llega la luz, cambia esta forma, y lo va a convertir ¿en qué? En el trans, ¿correcto? O sea, lo va a convertir, es como si lo moviera, ¿estamos de acuerdo? Cambia la configuración, pero obviamente el que cambia, ya sabes, es el radical, eso acá de radical que se repite es solamente, esto es química, pero es acá para que me entiendas que tenía una forma, ¿correcto? En la oscuridad,
pero cuando llega un estímulo luminoso cambia su forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener en claro, para que cuando me vengan esas preguntas feitas, tenga que yo saber que su estado basal de la rodoxina es cis o trans. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Es cis. Y que se activa, ¿estamos de acuerdo? Se activa en su forma trans. Cuidado con eso, ¿verdad? Que las maloras ahí. ¿Estamos en qué piso? En el octavo, ¿no? Sí. Seguimos. Entonces, no puedes equivocarte acá, porque en esta parte, como te digo, es una serie de palabras, pero que como ves, todo me lleva hacia un mismo efecto. Entonces, como ves, esta rodoxina, que la estamos viendo acá, en esta parte central, se va a encontrar justamente en la membrana del disco del bastón. Del bastón, que obviamente viene a ser la célula que normalmente es la que va a metabolizar este pigmento visual. No, lista, muchachos, hablando de...